Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Una vez más, se vuelve a hablar de las marismas de Doñana como enclave donde se alzó la mítica civilización de los atlantes. Desde el siglo XIX ha habido buscadores que han seguido ciertas pistas. Recientemente se conjeturó con expediciones submarinas que al final resultaron fallidas. Y esta misma noche nos llegan nuevas noticias. Es curioso lo que ha ocurrido, amigos. Hace mucho tiempo que estamos hablando del asunto de Doñana, las marismas de Hinojos, un sector concreto, la Atlántida, ¿os acordáis? Aquellas fotos sacadas por satélite que parecían unas construcciones, pero luego fueron muy criticadas, la fuente no era valiosa. Yo entono el mea culpa de un escéptico, como un famoso artículo de la Historia de la Arqueología, mea culpa de un escéptico, porque realmente yo creía que todo esto era una tontería. De repente las agencias de noticias volvían a hablar de investigaciones de la Universidad Alemana de Wuppertal dentro del ámbito de Doñana para buscar ruinas sumergidas que han sido captadas a nivel aéreo. ¿Y sabéis lo que pensé? Pues pensé que con el fenómeno Google una noticia vuelve a ser reinsertada, que está pasando mucho, no sé por qué, y es de hace 4 años y te lo ponen como si fuera de ahora y toda la prensa lo publica. Y sobre todo nuestro compañero, ahí hay que dejarlo claro, Fermín Agustí, que ha estado sondeando a un montón de personas, y lo que recibía Fermín eran respuestas de esto es una tontería, ha hablado con todas las fuentes, no sabemos nada. La prensa ha publicado que se reanudan las investigaciones en torno a si la Atlántida estuvo en Doñana, pero luego cuando ha ido examinando cada punto nadie sabía nada. Tan es así que, bueno, hemos pensado en eso, Santi, la facultad del gran buscador para volver a generar noticias fantasma. Hete aquí que en un tema cabriola Fermín consigue contactar ni más ni menos que con el director del CSIC en Andalucía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coordinador del CSIC, director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hidalgo. Y claro, le hemos preguntado, hemos hablado con él esta tarde, pensando que eso nos iba a decir lo que todos dicen, que en la Universidad Alemana, que en su día hablamos con ellos hace muchos años, ni inversiones en Doñana, ni fotografías aéreas, ni tonterías. Yo me he quedado de piedra. Os hemos extraído algunos fragmentos de esa entrevista que hemos mantenido. Por favor, escuchad, porque sobre todo para la gente de Andalucía es muy importante. Y la casualidad es que Antonio José Alés, mera casualidad, ¿no?, tenía el coto de Doñana como el lugar donde hacía experiencias, él era fotógrafo también, intentando captar con película infrarroja ovnis. Y muchas alertas ovni fueron en el coto de Doñana. Bollullos Par del Condado, poblaciones cercanas de Huelva, pero sobre todo marismas de Doñana. Bueno, pues ahí nos dirigimos. La pregunta era clara, ¿es verdad la noticia? ¿Es verdad que se está investigando? Escuchamos y ahora opinéis, compañeros. Es el director en CSIC de la Andalucía. Bueno, yo si quieres te cuento un poco lo que hay, o lo que yo sé como coordinador de la investigación, que somos los que tenemos que dar la autorización final. Vamos a ver, desde que Wicol y Kuhn publicaron allá por el 2003 una hipótesis que decía que, bueno, que habían visto en base a unas fotos aéreas unas figuras circulares y rectangulares que ellos creían que no eran naturales, y que podría haber una ciudad enterrada debajo de una zona de la marisma, concretamente de la marisma de Hinojo, en la zona de Cardales. Pues un equipo de investigadores españoles dijo, vamos a testificar, a ver si esto es verdad o no, y para ello tenían que hacer una serie de pruebas. Y presentaron un proyecto que hay que ser, como todos los proyectos, aunque lo hayan evaluado y le hayan concedido fondos para ejecutarlo en Doñana, tiene que verlo el coordinador de la investigación y el grupo de trabajo. Entonces nos pusieron unas pruebas que eran un poco agresivas en el medio, es decir, directamente entraban en una cata bastante profunda y le dijimos que no, que antes de hacer esa cata nosotros necesitábamos que hicieran una serie de pruebas que ellos habían pensado hacer casi de forma simultánea para ver si eso era verdad. Las pruebas esas las han hecho, es decir, ellos lo que han hecho, han estudiado la sedimentología y la palinología de esa zona, que según
la creencia antigua en Doñana debería de estar inundada y han demostrado que no, que esa zona estaba seca, que allí había plantas terrestres y que por lo tanto había una posibilidad de que lo que decían Whipple fuera verdad. De ahí pasaron a hacer estudios electromagnéticos y han vuelto a comprobar que efectivamente encuentran unas resistencias que no son normales y que podrían deberse a edificaciones o a ruinas o algo así, ¿eh? Y ahora, pues lo que ellos han planteado es finalizar ya el estudio con 2 catas, una cata más liviana, que son varios agujeritos de 2 por 2 metros, otra que ya es más dura, que son una cata de 3 por 10 metros y 7 metros de profundidad, y hacerlas en las zonas que ellos también han volado y han visto que efectivamente allí aparecen unas figuras que ellos creen que no son normales. 3 y 13 minutos. Yo creo que es de verdad una bomba informativa, sobre todo por el silencio que había alrededor de esta noticia. Lo repito, Fernando Hidalgo, director de la Estación Biológica de Doñana, ni más ni menos, coordinador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía, al que le agradecemos un montón que nos haya atendido y nos haya dado más claves. Construcciones, catas, posibles construcciones, cuidado, no que estén ahí, pero claro, las fotos aéreas, que muchos escépticos dijeron que era una tontería y demás, y que podían ser cualquier cosa, al parecer no solo son esas fotos, sino que nuevas prospecciones aéreas han demostrado que están esas estructuras, y los pólenes han demostrado que era una zona que no estaba cubierta por el agua y que todo se corresponde. Seguimos con más datos. Ellos creen que es difícil que sea natural, y lo que sí que han probado es que esa zona que se creía que hace 8.000, 9.000 años estaría inundada, ellos lo que han probado es que esa zona no estaba inundada, que o bien por efectos de un tsunami, por cualquier cosa, esa zona estaba en seco y por lo tanto sí que podría haber poblaciones humanas antiguas allí y restos por lo tanto. Por si faltaban pocos datos, un último colofón de qué puede ocurrir, de qué va a pasar. La confirmación es la siguiente y tenemos que darle a estas horas luz verde por parte de la ciencia para la investigación definitiva de algo que ya parece una mínima evidencia extraña. Sea la Atlántida, le decíamos a Fernando Hidalgo, o sea otra construcción. ¿Pero otra construcción de cuándo? ¿De antes de cuándo? O sea, es como si la arqueología nos mostrase algo que desde luego no estaba en el guión. Sí, fuimos bastante exigentes, pero el equipo es un equipo sólido, serio, con investigadores del Consejo del Instituto de Mérida, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Múnich, del Instituto de Historia del CSIC. O sea, es un equipo potente y serio y lo han planteado muy bien. Y más que las fotografías, las pruebas palinológicas y sedimentológicas, y además las pruebas que han hecho ellos con, a ver si te lo digo yo, con electromagnéticas, ¿no? O sea, eso, la palinología y las pruebas que indica que allí había plantas terrestres por los polen que han encontrado, así como las pruebas electromagnéticos que encuentran unas resistencias que no son explicables en principio por el suelo natural de la marisma, es lo que nos ha hecho a nosotros decir, bueno, pues vamos a conceder el permiso, porque sí que hay ya unas evidencias más serias que las que hicieron plantearse la hipótesis. Pues un amigo, también de gran nivel, que estará muy contento de escuchar esto, ni más ni menos que de boca de los científicos, a pesar de, repito, el silencio, y como siempre ocurre, que a veces uno llega a determinados cargos intermedios o bajos y recibe miraditas de desprecio o recibe de esto no hablamos y menos para vuestro programa, como ha ocurrido, y luego cuando acude a la cabeza, a los que saben, a los científicos, a los que tienen responsabilidad, son los que amablemente dan los datos. En fin, este país es así, ¿no? A veces uno acude no directamente al director de algo y se encuentra con, bueno, pues con prejuicios y con cosas inconcebibles, sobre todo en medios institucionales. Luego acude, como ha hecho Fermín Agustí, a este hombre. Yo he podido entrevistarle a posteriori y nos encontramos con lo que para mí, sinceramente, es un notición, que no me esperaba, que no creía en esto, que me parece increíble. Y rápidamente hemos constatado la opinión de alguien que sé que está muy feliz. Hizo un libro, el libro de la Atlántida, el exministro Manuel Pimentel, que siempre estaba diciendo que Iker ahí tiene que haber algo. Las noticias son 5 años de silencio, pero ahora sabemos que hay algo más. Bueno, pues esto es una de esas noticias científicas, ¿verdad?, que parece que convierte la ficción en realidad.
nosotros en el fondo de la Atlántida solo han hablado los poetas y los locos porque creemos que era un mito. Sin embargo, Platón lo daba por cierto. ¿Dónde está la Atlántida? Se han ubicado en 1000 sitios distintos, pero lo más probable es que estuviera donde dijo Platón, un poco más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Y por tanto, bueno, no sabemos si será o no, pero es posible que la Atlántida esté bajo las marismas, que fue en la antigüedad un mar probablemente producido al subir las aguas de hielo de la última fin de la última glaciación. Posibilidad que esté en España es por la propia descripción de Platón, por las pistas de la mitología, por las costumbres, porque la Atlántida, si uno lee Platón, los diálogos de Timeo y Critia, pues se encontrará corridas de toros prácticamente, es decir, hay muchas costumbres que siguen muy vinculadas al sur de España, que están narradas en la Atlántida, y ese conjunto de evidencias, más algunas supongo que tendrán los arqueólogos, les moverá a intentar descubrirla en la marisma. ¿Opinión rápida, chicos? Hombre, mi opinión rápida es que la historia, como cualquier ciencia, evoluciona, y evoluciona sobre todo gracias a las mentes abiertas, ¿no? Cuando yo empecé a leer de historia hace pues muchos años, más de 20 años, decían que la cultura más antigua de América era la cultura olmeca, y hace pocos años llegó una señora que se llama Rushdie y demostró que 1500 años antes que los olmecas ya había una ciudad con una civilización que era Caral, y lo demostró. La ciudad de la cara. Efectivamente, de una cara terrible, de un geoglifo terrible que aparece. También leí hace 20 años que las primeras ciudades del mundo estaban en torno al 4000 a.C., 3000 a.C., se hablaba de la ciudad de Ur, en Irak, se hablaba de Cataluyuk, en Turquía, y de repente unos señores descubren que hay una serie de templos en Göbekli Tepe que tienen entre 10 y 11.000 años. No sé cuántas veces he estado en Egipto, y siempre me dijeron que la Esfinge le había hecho Kefren. Hace 2 años volví y me dijeron que cualquiera menos Kefren. Me encanta que la historia esté llena de misterios. Me encanta y me alaba ver esa historia. Y me encanta hablar de esto que nos estaban narrando por una cosa. Porque si lo que demuestran las pruebas científicas es que ese trozo de tierra que hay en la marisma de los Hinojos, yo me quedé a 1 kilómetro de ese trozo de tierra porque no se puede bucear en la zona, meterse en chocolate. Eso hace 7 u 8.000 años era una zona seca. Es perfectamente que esa semimarisma que había en aquella época pues pudiera hacer esas estructuras circulares que coinciden exactamente con lo que dijo Platón, con lo cual espero poder otra vez soñar y ver cómo la historia cambia para poder seguir maravillándonos. Pues mejor dicho, imposible. Manuel Pimentel diría aquello de caramba, ¿por qué no? Como dice él, no, que a mí me encantó. ¿Por qué no los andaluces somos descendientes de los atlantes? Creo que es una gran noticia, Santi. Yo estoy impresionado por lo que dice la Juanje, es que las estructuras míticas, si esas diferencias son así, algo debe haber para que les designe luz verde, ¿eh? Ya no estamos hablando de tonterías o de 4 tíos que vienen con un mini submarino y no sé qué. No, la verdad es que desde que a finales del siglo XIX, otro político, curiosamente, que era un congresista estadounidense, Ignatius Donnelly, empieza a popularizar realmente con un gran libro que se estuvo reeditando hasta los años 70, el tema de la Atlántida. La Atlántida se ha buscado en muchos sitios, pero curiosamente muy pocos de ellos hacían caso real a lo que decía Platón, que era más allá de las columnas de Hércules. Y más allá de las columnas de Hércules está precisamente el Coto de Doñana. Pero además es histórico porque por primera vez, aunque sea buscar una quimera, por primera vez hay algo sólido, nunca mejor dicho, sólido y pétreo, a lo que agarrarse. Me parece una noticia de gran trascendencia. Quién sabe si estamos en los albores de encontrar la Troya del siglo XXI, ¿no? Igual que ese hallazgo revolucionó la arqueología en su momento, porque un mito, lo que se creía un mito hasta ese momento, empezó a ser real. Pues a lo mejor, igual que Troya, la historia de la Atlántida no es tan mítica y también tiene una base real. Y además, si no fuera la Atlántida, hablamos de miles de años, hablamos de estructuras que se sumergieron, como dice el mito, hablamos de una especie de muros o de cuestiones circulares. ¿Quién vivió allí? ¿Qué ciudad es esa? Antes de cualquier otra. Caramba, el tema es como para fascinarse. Y tú decías que lo veías con buenos visos, ¿eh? Yo no era
crédulo, pensé que era una recidiva, ¿no? Como una reenfermedad de la noticia anterior que se había dado ya. ¿Te acuerdas cuando hablamos con aquel hombre tan estudioso, Rainer Kuhe, que algunos medios decían que bueno, que este no era científico, que puede ser, pero resulta que aquí en España le van a dar el salvoconducto y eso me parece importante. Hombre, que todos quieran callar cuando acudes a preguntar no significa Todos. que la noticia no sea cierta. Habían publicado, era una agencia, además si no recuerdo mal de noticias, no sé si era EFE, que además ponía tal y como ocurrió en el 2004, con lo cual ya no era una noticia antigua, ya era una noticia que hacía referencia a la noticia que se dio en ese año, y ponía como a Caja Madrid y también a la Junta de Andalucía y al propio CSIC que iban a intervenir, con lo cual daba nuevos datos. Sí, pero de que curiosamente se iban a en hacer esas nuevas fuentes cosas. se negaba la historia. Claro, pero en esas fuentes no quiere decir que esas fuentes no quieran por el momento revelar la información que tienen, que ya nos ha pasado en otras ocasiones. Parece ser que por el momento quieren trabajar sin que los medios de comunicación por lo menos estén metiendo las narices, y menos no se sabe muy bien por qué, porque algunos miembros, como bien decías tú, Iker, de esos intermediarios, que lo mejor es siempre llamar al jefe, al director, a la persona que puede saber, porque normalmente son los que más disponibles están para hablar y contarte la realidad. Un dato que me pasa Carlos Largo por línea interna. Pabellón Blas Infante, Morón de la Frontera, próximo día 23, gratuita la entrada, por supuesto. 1.300 plazas. O sea que hay, tenéis que ir. Sé que habrá muchos amigos de Sevilla, va a ser un poco un homenaje para toda la provincia y donde contaremos muchas más cosas. Ahí me ha soplado un pajarito, no sé si será verdad, que hasta el amigo de Santi puede aparecer allí. En fin, cualquier cosa no lo puede sé. pasar con Amigos en de vivo, Santi ¿quién y con sabe? Santi. Vamos a tener muchas imágenes de impacto en ese programa también. Empezaremos a la 1, un poquito antes hay que estar allí, así que amigos, ya Que lo hacía sabéis. ya tiempo que no salíamos Sí, de viaje, sí, que esta nave ya estaba muy aterrizada aquí en Madrid. Porque es que este año ha sido muy complicado, muy complejo, con muchos viajes al margen, ¿no? Por la televisión, pero nos apetece mucho estar con vosotros, amigos de Sevilla, y en concreto Morón de la Frontera. ¿Por qué Morón de la Frontera? Porque la emisora cumple 50 años y tenemos que estar ahí, y vamos a estar ahí. Próximo sábado 23 de mayo. Ya estáis rápidamente acudiendo por todos los medios a nuestras emisoras allí en Andalucía, en Sevilla, a Radio Morón, radiomorón.es, la web. Importante, voy a hacer un sondeo rapidísimo. Tú dejaste de fumar hace muchos años, por fortuna. Yo sí, ¿Juanje? por fortuna. No, No que no fumas, sino que fumas. yo empecé a fumar con 27 años además. Joder, es que tú mira que lo hace Y como raro un todo. carretero encima. Mira que lo hace Un raro todo. paquetito al Vale, día. Fermín fuma. No, Geray también. Sí, Fermín Geray sí. sí fuma. Geray sí. Y Santi también. Carlos no, porque es un tipo formal. Por supuesto. Y Santi también fuma. Yo soy de los más peligrosos porque es mi tercera tanda, lo he dejado 2 veces. Menudo ejemplo, Santi. Menudo ejemplo. O sea que Geray, Fermín, Santi y Juanje nos ganan 4 A 3. a 2, a 3. A 3, sí. Bueno, pues el tabaco siempre ha estado así, dividiendo al mundo, ¿no? Dicen también que luego los que dejan de fumar son terriblemente radicales con los que fuman, en fin. Yo no, porque me tiran el humo todos estos a la cara y no me quejo. El tabaco como elemento... Hay una línea entre tabaco y conspiración. La guerra del tabaco, la guerra oculta del tabaco. 1000 historias se han contado y se han hecho películas incluso sobre gente que demandó las tabacaleras. En fin, muchas cosas de las que yo, por ejemplo, no sé casi nada y quiero aprender. Así que se abre el telón de la sección de conspiraciones de Santiago Camacho. Durante muchos años, la imagen de la industria del tabaco era inmaculada. Las grandes estrellas de Hollywood anunciaban sus productos. Hay carteles en los que vemos a Bette Davis, a Ronald Reagan, cuando no era presidente, anunciando famosas marcas de tabaco. Sin embargo, en esos años dorados, había gente que sospechaba que había un trasfondo, que había una conspiración, que esa industria en concreto no jugaba limpio. Esas personas lo único que esperaban era que apareciese una persona, alguien de dentro que conociese todo el entramado, un confidente. La defensa habitual de las tabacaleras, la letanía del no lo sé, adicción, creemos que no.
Afecciones, no sabemos. Cogemos un puñado de hojas, las liamos, se las fuman, cada cual decide por sí mismo. No sabemos. Así que eso no aclara nada. Además, nunca contará lo que sabe. ¿Por qué no? Por el contrato de confidencialidad que tiene. Jamás va a poder hablar contigo. No basta con eso. Ese tío es el mejor científico de la tercera compañía tabacalera de América. Es directivo de una empresa. Nadie habla de ello en la revista 500 de Fortune. Ese tío es el informador ideal. Sabe algo, quiere decirlo y quiero que sea en 60 minutos. Ese tío se llamaba Jeffrey Wigan y el periodista del prestigioso programa de televisión norteamericano 60 Minutos que se decidió a ponerle delante de sus micrófonos se llamaba Lowell Bergman. Bergman había detectado que Wigan se sentía maltratado por su propia empresa, que tenía una historia personal y laboral bastante complicada y que probablemente sería el confidente ideal para contar los grandes misterios de la industria del tabaco. Cuando le pusieron delante en el programa 60 Minutos esos micrófonos, ni siquiera los propios presentadores se imaginaban lo que iban a escuchar. Suministradores de nicotina. Los pones en la boca, los enciendes y te metes la dosis. Y te metes la dosis. Quiere decir que Brown y Williamson manipulan y ajustan la dosis de nicotina, no añadiendo artificialmente nicotina, sino aumentando el efecto de la nicotina mediante el empleo de elementos químicos tales como el amoníaco. El proceso se conoce como estímulo de impacto. Aunque no añadan nicotina, desde luego la manipulan. Se suele usar esta tecnología denominada química del amoníaco. Consigue que la nicotina se absorba con más rapidez en el pulmón y por tanto afecte al cerebro y al sistema nervioso. Wigan sufrió a partir de entonces un verdadero infierno personal. Amenazas en su contestador automático, registros en su casa, su vida empezó incluso a correr peligro. Sin embargo, ya estaba hecho. Una vez había hecho pública su historia, prácticamente era intocable. El que le pasase algo no hacía más que confirmar lo que había contado. Gracias al valor de Wigan, hoy día las compañías tabacaleras no tienen más remedio que reconocer abiertamente que la toxicidad de sus cigarrillos no viene tanto de la nicotina como de los miles de sustancias que conviven en el humo del tabaco, muchas de ellas colocadas ahí adrede. Fue el inicio de las demandas millonarias, de las indemnizaciones, de las batallas legales que poco a poco han ido colocando en su sitio a la hasta entonces intocable industria tabaquera. La siguiente sorpresa vino en 1998 cuando los tribunales de Estados Unidos y Canadá obligaron a la industria tabaquera a desclasificar buena parte de su documentación interna. En ese momento se descubrió no solamente el escándalo químico, sino además una serie de prácticas inmorales que dejaron perplejos a los jueces. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue comprobar que las tabacaleras encargaban estudios científicos que respaldaran sus tesis y sirvieran para rebatir los experimentos cuyas conclusiones les resultaban adversas. Tal fue el caso del profesor Takeshi Hirayama, que en 1981 hizo un estudio en el que demostraba que las posibilidades de contraer cáncer de pulmón de las esposas de los fumadores eran muchísimas veces superiores a las de las no fumadores, rebatiendo el argumento de que el fumar era una elección personal y que por tanto los fumadores pasivos no corrían peligro. En la actualidad se estima que alrededor de 62.000 personas al año que no han fumado un cigarrillo en su vida mueren a causa del tabaco. Sin embargo, estas conclusiones intentaron ser rebatidas por uno de los grandes del sector, Philip Morris. Philip Morris encargó la elaboración y difusión de un estudio similar, pero que, lógicamente, tuviera resultados contrarios. Dicho estudio vio la luz finalmente en 1995 tras ser rechazado en diversas publicaciones médicas de prestigio y iba avalado por el Centro para la Investigación del Aire en los Espacios Cerrados, una falsa institución académica
que en realidad era una tapadera de las industrias tabaqueras. Desde entonces se han sabido muchas más cosas. Las campañas de relaciones públicas encubiertas, el soborno a políticos para que hagan legislaciones favorables, en fin, una red de corrupción que las legislaciones que poco a poco se van extendiendo por los países occidentales han ido mitigando. Y para finalizar, un dato. Todos nos acordamos de Alexander Litvinenko, ¿verdad? Envenenado con polonio 210, un elemento radioactivo y cancerígeno muy potente. Ese espía, cuya agonía pudimos seguir casi en directo en la televisión, había ingerido esa sustancia. En un paquete de tabaco hay una cantidad de polonio 210 semejante a la que ingeriríamos en nuestro cuerpo si nos hiciéramos 250 radiografías de tórax al año. Ya lo he dicho antes, yo soy fumador, pero creo que merece la pena pensárselo. Cuando los primeros viajeros que caminaron por el techo del mundo escucharon unos monjes recitando este tipo de versos, pensaron que aquellos hombres estaban tocados por la mano de Dios y sus voces eran capaces de comunicarse con lo divino. Hay lugares con misterio, pero ninguno de ellos como el Tíbet. Lugar cerrado, lugar lleno de limpias montañas, de aire fresco, en él se encuentran unos espíritus sagrados, hechos hombres, unos hombres que se llaman bodhisattvas, según el budismo mahayana, los líderes espirituales de todo el mundo, inmortales por naturaleza e inmortales por religión y por creencia. De todos ellos el más importante es el Dalai Lama, y lo curioso es que desde que nace hasta que es elegido, todo lo que ocurre en torno a la elección de un Dalai Lama se sale de lo que podemos tachar o denominar como normal. Pensemos además que el Dalai Lama que existe ahora, en el año 1989 fue escogido ni más ni menos que Premio Nobel de la Paz. Pero ¿cómo llegó un niño llamado Tenzin Gyatso a ser el 14º Dalai Lama? A mediados de los años 30 un pequeño soplo de calor inundó el Narlinga, el palacio de verano de todos los Dalai Lamas, y el 13º Dalai Lama sufrió un infarto, una muerte precipitada y expiró. Imaginaos cómo fue aquel momento, aquel palacio en el que sonaban las trompetas, gigantescos gorros de color amarillo, túnicas naranjas, todo el cortejo, miles y miles de monjes delante de un cadáver que estaba completamente recto. Y ante el asombro de todos los que estaban allí, el cadáver, el 13º Dalai Lama ya fallecido, giró su cara mirando hacia el este. Los que estaban delante, ni cortos ni perezosos, pensando que era simplemente una casualidad, giraron su cabeza y la volvieron a poner recta. Y ante el estupor de las miles de personas que había delante, el 13º Dalai Lama, después de muerto, volvió a girar por segunda vez su cara hacia el este. No pasó ni una sola semana cuando en una columna del lado este del Narlinga apareció un hongo con forma de estrella, y entonces el Panchen Lama, el segundo lama más importante, otro bodhisattva, otro alma inmortal, dijo que el 14º Dalai Lama tenía que venir desde un lugar que estuviese al este del Potala, al este del lugar más sagrado del Tíbet. 49 días son los que da el budismo mahayana para que el alma del difunto penetre en el niño que va a nacer. Meses y meses se tardaron en buscar al 14º Dalai Lama. La desesperación entre el pueblo tibetano era ya bastante tremenda. No sabían qué hacer para encontrar a ese niño. Hasta que de repente un sacerdote, un monje, fue a uno de los lagos sagrados más importantes que hay para el budismo, en concreto el lago que además está a mayor altura del mundo, el lago Nanko, y en un trance dice que vio una casa con un techo azul, un perro y un niño que estaba sentando esperando. Ni corto ni perezoso fue al templo de Sera
y mandó desde allí una comitiva de personas que fueran a buscar en dirección este alguna casa con el techo de color azul. Uno de los monjes se disfrazó de soldado y el soldado de monje. Cuando aquel soldado vio una casa azul en el pueblo de Taxtes con un niño delante, se agachó para mirarlo, y el niño le cogió al soldado, que realmente era un monje, el collar que tenía en el cuello, y le dijo: eso es mío. Era un collar de 13º de la Lama, y entonces le preguntó el soldado: ¿yo quién soy? Y el niño respondió 2 palabras que le hicieron ser rey de todo un imperio. Respondió 2 palabras que le hicieron ser un inmortal. Le dijo: haga Sera, significa tú eres un monje del templo de Sera. Y era cierto. El monje y el soldado llevaron al niño hasta el Potala, le hicieron infinidad de pruebas, siempre dando 3 objetos diferentes del antiguo Dalai Lama: 3 rosarios, 3 tablillas de recitación, 3 sombreros, 3 campanillas. Durante días no falló ni una sola prueba, y entonces se le proclamó Kundum, que significa la presencia, la 14ª reencarnación de la Avalokitesvara, del espíritu de la compasión. Cuando esté en presencia de su santidad, debe quedarse de pie, inclinado en obediencia, con las manos unidas en súplica. Si está sentado, deberá usted sentarse por debajo de él. No le mire nunca a los ojos, no hable antes de que él lo haga. Diríjase siempre a él como su santidad. No le dé nunca la espalda y jamás debe tocarle. Él es la reencarnación de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. Tras su reconocimiento, fue rebautizado Yetsum Yampel Naguan Lobsan Yishe Tenzin Yatso. Señor santo, benévola gloria, elocuente, compasivo y sabio defensor de la fe, océano de sabiduría. Ese niño, que con 9 años solamente era capaz de recitar de memoria todos los textos esotéricos del budismo mahayana, con solo 9 años, un auténtico portento de la mente, se convirtió en rey, se convirtió en Dalai Lama, y aclamado por su pueblo, llevaba las riendas del Tíbet desde el Potala. Pero los chinos no estaban dispuestos precisamente a que el Tíbet siguiera viviendo en paz. Siempre el Tíbet fue realmente un lugar que rindió pleitesía a China, pero no como hasta los años 50, donde el Dalai Lama tuvo que ver, por desgracia, la invasión de su pueblo. Ha preguntado por usted, señor Hara. ¿Kundun? Estaban destruyendo el pueblo en el que nací, Taxa, en Amdo. Era terrible. Solo era un sueño, una pesadilla, nada más. Pero era muy real. ¿Por qué lo he soñado? Mi mente jamás imaginaría cosas tan horribles. En la década de los 50, el Dalai Lama fue, elegido gobernante del Tíbet en el exilio. No solamente él se fue, sino que después de 2 revoluciones internas y de la quema y destrucción de 3.000 templos tibetanos, 70.000 hombres salieron del Tíbet de repente, mediados de la década de los 50, como decía, justo cuando el Dalai Lama había salido. Lo que hizo el ejército chino fue mandar a miles de soldados detrás y a varios aviones para que le bombardearan antes de pasar a Dharamsala, en la India. Todas las personas que estaban en el Tíbet, incluyendo el Dalai Lama, comenzaron a rezar sin parar a los espíritus de las montañas. Se levantó una ventisca que borró las huellas de las 70.000 personas y los bombarderos perdieron la visibilidad. Lo que he contado en la sección de hoy desde el principio no es una bula, no es una novela, es toda una realidad. Todos los elementos que he dado y que conforman la vida de un señor que es Premio Nobel de la Paz. Todos unos elementos de misterio que nos hacen seguir pensando que la magia, que la sensibilidad y que la lucha por la no violencia y por la paz tiene que tener también un fruto y un apoyo, incluso en el más allá. 3:44, la radio siempre continúa. ¿Qué os ha parecido? Un pack sin solución de continuidad, conspiración del tabaco, aterrador,
y por fortuna, para compensar la balanza, una historia humana y sobrenatural que merece la pena. Luces y sombras. Por si faltaba algo, ya ahora vamos con los últimos mensajes y nos ponemos un poco más distendidos en nuestra forma, aunque hay una noticia muy dramática. Un elemento más. La historia, la arqueología, las investigaciones. Boletín de la historia, Nacho Ares. El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago está empleando la tecnología más avanzada para digitalizar todo su archivo de antiguos documentos persas, formado por miles de tablillas y fragmentos tomados de las excavaciones americanas de las últimas décadas. Nos lo cuenta Matthew Stolper, catedrático de esta institución estadounidense. Las tablillas de la fortificación de Persépolis son un enorme grupo de textos sobre arcilla, fragmentados, procedentes de las excavaciones del Instituto Oriental de Chicago. En 1933, todo el mundo se sorprendió con el descubrimiento de decenas de miles de tablillas que el gobierno iraní cedió en 1936 al Instituto para su conservación, análisis, investigación y finalmente su publicación. La digitalización consiste en la realización de múltiples fotografías de la pieza empleando decenas de pequeñas lámparas que iluminan todas las zonas de la tablilla. De esta manera, la reconstrucción virtual permite navegar sobre la tabla jugando con las luces y sombras y hacer así más fácil su lectura. Las personas que escribieron estas tablillas son funcionarios o aristócratas que rodean a la familia real. Lo que se puede leer en ellas no son más que las preocupaciones más básicas y normales de la vida diaria de esta gente, no solo de las capas altas de la sociedad, sino también de las miles de personas que estaban por debajo de ellas. Con los nuevos trabajos, el Instituto Oriental contará con un archivo de más de 10.000 tablillas digitalizadas. Después de comprobar que los restos del hombre de Pekín eran más antiguos de lo que se pensaba, fechándose en unos 770.000 años, las autoridades chinas han decidido retomar las excavaciones en la cueva en donde aparecieron los huesos en 1929. El empleo de nuevas técnicas de excavación hace aumentar la confianza a los expertos para que puedan encontrarse nuevos hallazgos relacionados con este homínido. La noticia ha recorrido las páginas de los periódicos de todo el mundo. El famoso busto de Nefertiti, según el investigador Henry Stirling, es falso. Nos informa desde Berlín la corresponsal de la cadena SER, Carmen Vela. El director del Museo Egipcio de Berlín, Dietrich Bildung, niega categóricamente la supuesta falsedad del busto de Nefertiti. Henry Stirling es sin duda un historiador muy popular y un excelente fotógrafo, pero sus teorías son muy fáciles de desmontar por un experto. Sería una réplica realizada por el escultor Gerhard Marx tras las excavaciones de 1912 y luego, ante la dimensión dada al hallazgo, ya no se desmintió la verdad. Los científicos alemanes están convencidos de haber demostrado con una tomografía computerizada la autenticidad de la bellísima estatua de la esposa del faraón Akenatón. Queríamos saber dos cosas de Nefertiti: de qué materiales está hecha, sabíamos que contenía mucho yeso, pero no cuánto, y deseábamos saber cuál había sido el proceso artístico de producción. El director del Museo Egipcio asegura también que la historia del busto ha sido suficientemente documentada. Fue encontrada por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en las excavaciones del Valle de Amarna. Con mucha probabilidad era una escultura modelo para los aprendices, explica Dietrich Bildung, y por eso solo tiene un ojo de cristal mostrando la concavidad vacía del otro. En fin, descubrimientos, hallazgos, polémicas. Hay una noticia un poco desagradable, un poco extraña. Siguen produciéndose casos de exorcismo. Pocas veces habíamos oído algo de alguien que quedara ciego después de un exorcismo. Sí, una chica ha quedado ciega, una chica de 14 años, pero es que otra ha muerto. En una misma familia ha ocurrido en Nueva Zelanda. Janet Moses, una joven de 22 años, murió tras ser ahogada porque sus familiares le hicieron tragar muchísimos litros de agua para sacarle los demonios del cuerpo. Al parecer, una de sus hermanas había robado hacía unas jornadas una especie de leones. Esto la familia lo interpretó como que les iba a traer... ¿De leones? ¿Cómo de leones? Sí, unas figuras, unas figurillas de leones. Y la familia lo interpretó como que les iba a traer mala suerte. Pensaron que un espíritu maligno se había colado en el cuerpo de la joven y no solamente sometieron a esa chica al exorcismo, un exorcismo que ha acabado con su vida, sino que a otra de las niñas que estaban allí, una chica de 14 años, pues la ha dejado ciega. Y por el momento
no ha recuperado la vista. Pero no solamente a ellos, hubo otros familiares implicados, otros 5 jóvenes de esa familia también fueron exorcizados, aunque ellos resultaron ilesos. Bueno, lo de administrar un montón de litros de agua no sé de dónde viene, pero es lo mismo que pasó en el caso del Albaicín, Sí. ¿no? Encarnación Guardia, sí, lo mismo. Pero aquello Agua era con sal, agua con vinagre. sal, vinagre y pimienta. ¿Eso viene de alguna Aquí tradición puso de el algo? agua. Para hacerte vomitar, para provocarte vómitos pensando que así expulsas el demonio, sí. Exacto, el caso más dramático, el de Granada, el caso del Albaicín, que porque querían, digamos, sacar algo de dentro. En fin, este pequeño apunte dramático, terrible, que siempre se viene repitiendo, pero con el elemento ese que nunca habíamos, sí, muertes, sí, pero dejar ciego a alguien por un exorcismo. Sí, porque me parece algo terrible. grabaron, o sea, dañaron los globos oculares de esta joven. Al parecer, en uno de los momentos del exorcismo, sabéis que el demonio dice por dónde va a salir. Por los ojos, por la boca. Presunto demonio, sí, o el enfermo, o lo que Sí, sea. bueno, el exorcizado en ese caso. O los familiares interpretan por dónde va a salir ese supuesto espíritu maligno. Y en este caso, pues al parecer era por los ojos. Con lo cual, ¿qué Madre hicieron? Dañarle los ojos y por eso la chica se ha quedado ciega. Madre mía. Vamos a cambiar el entorno musical, eso sí, Geray, ahora con una de tus músicas elegidas para acabar con mejor sabor de boca, con los mensajes, con nuestra pequeña tertulia final, música de Alan Parsons. Hoy todas las músicas que han sonado, un poco en homenaje a la época de medianoche, eran de este estilo, ¿verdad? Alan Parsons, Yo Robot, 1977. Vamos con esos últimos mensajes. Patricia desde Lugo nos dice: Carmen, ¿se ha sabido algo de la noticia de los 3 botes desaparecidos del laboratorio de Estados Unidos? No sé si volvisteis a decir algo, besiños a todos. Pues no. ¿Se ha sabido algo, que chicos? sepamos, no. Desaparecidos continúan, se ha confirmado que eran una especie Fort de... Detrick. Sí, de peste equina, y la verdad es que vuelvo a lo que dije en su momento de la noticia. No es la primera vez que pasa en esa instalación, que teóricamente es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Y recuerdo eso, que las famosas esporas de Anthrax, con las que después del 11S se aterrorizó a Estados Unidos, salieron también de ese laboratorio, y no me explico qué clase de seguridad tienen allí. Claro, la gran pregunta conspiranoica es ¿qué estará pasando con los depósitos de armas biológicas de países del este, desmantelándose por completo, vendiéndose al mejor postor? La primera vez que escuché hablar a alguien de conspiración con elementos biológicos de estos países del telón de acero, ¿sabéis a qué personaje fue? No. Pues a uno que apareció en un programa que hacíamos de radio hace como 14 años, que nunca supe quién era. Le llamaban El Confidente. Ah, entonces yo sé quién es. Ah, yo también. Vaya Sí, sí. tela. Ese era un pájaro. El Confidente Ese era que un pájaro de aparecía cuenta. en Radio Intercontinental. Sí. Hace 14 años. Tuve yo mis más y mis menos con él. pero ¿Otro eso amigo ya- tuyo? sí, sí. Otro amigo de Santi. Ese es Sí, sí, además sí. amigo íntimo. Que pero eso ya investiguen, entra que dentro investiguen. de mi ¿Quién intimidad. era? Bueno, en aquel equipo estaba Luis Álvarez, Carmen, estábamos varios de la quinta, y hace 14 años. Y en Radio Intercontinental haya aparecido de vez en cuando un personaje que montaba unos líos de no te venías, que era El Confidente. Un día hay que Ujú. recuperarlo. A ver si contactamos con él. Ainhoa Sanz desde Bilbao nos dice: me alegro de no fumar ya. Gracias por la investigación. Soy fumadora, trabajo en un estanco y la gente con la crisis compra lo más económico y más perjudicial con tal de fumar lo que sea. O sea, que peor tabaco, más terrible. Todos sabemos lo malo que es. Sí, claro, más barato. Ese que Igual es más durante una natural. época es más natural, ese de No, liar. el de liar no lleva nada. Ese dicen que está batiendo Pero récords Eso de no venta. es, Sí. eso no es malo, ¿no? No, yo no Ya. digo que el tabaco sea bueno, ni mucho menos. Mm. Lo que pasa que como se sataniza a como lo describía Cortés en sus crónicas, que decía algo así, que sí, no sé de memoria, decía: y vi a unos hombres que trabajaban con tizones encendidos en la boca y me comentaban que por hacer esto trabajaban sin dolor alguno. Esa es la primera crónica que existe Oye, escrita sobre el tabaco. vaya cita que te has sacado de la faltriquera. Hernán sí, señor. Cortés, sí señor. Sí, señor. Cortés. Todo para seguir fumando. Hola. Ya tiene argumento. Hola, soy Juan Antonio de Granada. Qué programa más emocionante de esta noche. Sois los mejores, muchas gracias. A ver cuándo venís por aquí para que me firméis algún libro. Nosotros vamos donde nos digáis, ¿A Granada? pero tenéis que ir, sí. A Granada igual es que vamos, ¿eh? Claro, a Granada igual al que vamos, pero es que nos lo piden desde Granada, nos lo piden otra vez desde Lanzarote, desde Gran Canaria, que no somos nosotros los que Eso. elegimos dónde ir, que tenéis que dar
la murga a las radios de vuestras provincias, de vuestras ciudades y pedir que vaya Milenio 3, que nosotros encantadísimos de viajar. De momento, sábado 23 de mayo, todo el equipo, Morón de la Frontera, ese pabellón Blas Infante, y sonará esta música. 2 nuevos oyentes, Melissa y Santi. Nos dice: hola amigos, os escucho junto con mi familia y amigos desde hace varios años. Desde entonces cada domingo les he estado contando vuestras historias a mis 2 sobrinos de 12 y 13 años. Hoy por primera vez su madre les ha dejado escuchar el programa en directo. ¡Caramba! Hoy ha sido la noche de pasar la delgada línea roja, entonces. Sí, pero mañana a cambio tienen que estudiar. Eso, que estudien. ¿Y son cuántos años tienen? Tenían 12 y 13. No sé si ahora serán un poco mayores, pero vamos, nos decía que desde entonces cada domingo les contaba esa historia a sus sobrinos de 12 y 13 años. A lo mejor tienen pues oye, esa edad. bienvenidos. Melissa y Santi se llaman, así que bienvenidos a la nave. Melissa y Santi Bis, porque aquí tenemos al otro Santi. Entonces, una cosa importante, igual les ha parecido... Estudie, para no parecerse a este. Fíjate lo que dice. En fin, a estas horas ya. Es importante que el programa igual les ha parecido un poco extraño, porque era de otro personaje anterior. Pero bueno, gracias por sumarnos a esta gran familia. Nos dicen, lindo programa el suyo, no hay nada como la magia de escuchar la radio y sus historias en la oscuridad. En Huelva se ha publicado en el Huelva Información hace muy poco que la Junta iba a dar dinero a los alemanes para la investigación en la bahía de Hinojos. También muchos mensajes que siguen llegando sobre Alés, que nos decían: me ha encantado este homenaje al gran precursor de Milenio 3, yo era demasiado joven para escuchar sus programas, pero mi madre lo hacía tal y como yo lo hago ahora. ¿Qué con detalle más vosotros? curioso, Santi? La generación nos escribe a nosotros, pero es que sus padres eran los que oían con el transistor. Efectivamente. Qué curioso, es como si cambia el formato, cambia la radio, cambia el sistema de escuchar la radio, que dentro de unos años va a ser distinto. Pero, ¿verdad? La gente sigue en ese... y tal, pero claro. escuchando por supuestísimo. Pero el eslabón mágico continúa. Juanra desde Valencia nos dice: existen tantas ruinas antiguas aún por descubrir que el carro de la arqueología nunca parará. También nos dicen: buenas madrugadas a todos. En buena medida los años 70 para mí fueron las noches de Alés, el que me abrió la mente. Qué cantidad de gente que lo recuerda, ¿eh? Esto nos ha sorprendido y nos ha sobrepasado un poco. Esas psicofonías que yo grababa para oírlas de día porque me daban pánico de noche, ¿se acuerdan también? En Milenio 3 siempre ha sido nombrado por todo el equipo y en su día en la Alerta 2004. Muchos lo conocimos por los halagos de Iker, nos dice Javi desde Viladecans. Pues me da orgullo escuchar eso, saber que hemos ayudado a conocer a otros maestros. Cientos de noches escuché su voz en un transistor japonés, mira como tú, Santi, y cuánto aprendí con sus programas. Él marcó el camino que vosotros seguís. Aunque, repito, somos bastante distintos en muchas cosas, eso hay que dejarlo bien claro. Cada uno tiene su línea y esta línea es la nuestra, la de Milenio 3. Ni mejor ni peor. La nuestra y la vuestra, la que hace que 700.000 amigos estemos hilados, pues bueno, en esta fantasía, en esta ilusión, en esta búsqueda, en esta idea de que, bueno, nos preguntamos cosas. Decía un sabio que hay 2 bloques en la humanidad, ¿no? Igual esto es muy heavy decirlo, pero gente que, bueno, vive, que está bien, y gente que se pregunta constantemente cosas, que no solo sobrevivir, sino tenemos algo dentro que no sabemos qué es, quizá curiosidad, quizá angustia existencial, y nos gusta preguntarnos cosas. Bueno, pertenecemos a esos y sabemos que vosotros también sois de esos. Fermín, Carlos, Geray, como siempre, un placer. Amigo Juanje Vallejo, prepárate para la aventura sevillana dentro de 2 semanas. Te quiero ver en forma, Encantado de bajar a Andalucía. Madre mía, Juanje, ¿cómo estamos? Santi. Pues es el inconsciente. La tos esta extraña que tengo. Tenemos amigos de Santi. Al final Juanje quiere poner siempre su guinda. Santi, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Y esta noche emocionante, además, acabamos con sonrisas. Una cosa, que no se pierdan Cuarto Milenio y que no se pierdan el lunes... Después del hormiguero, una cosita. Antes de ¿Hay alguien ahí? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Hay alguien ahí, sorpresa, la serie de Misterio de 4. Pues un poquito antes de que empiece la serie, que no se lo pierdan. Mañana Ángeles y Demonios, mañana Santa Compañía y una cosa preciosa que ha hecho Manuel Romo. Las momias. Espectacular. Momias de Chinchorro, en fin, 1000 cosas. Mañana nos vemos. ¡Feliz semana, amigos!